Ok. Bueno, buenas tardes. Aquí estoy con pastor de jóvenes, David Gutiérrez, de la Iglesia Catedral de Vida, o conocida como, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Comunidad Vida. Comunidad Vida. Ok, el día de hoy vamos a hacerle una pequeña entrevista, pastor. Así que por favor quiero que me ayude con las siguientes eh, respuestas a las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo usted describiría la posición teológica predominante en la Iglesia en relación con la teología liberal? Bueno, nuestra iglesia siempre está basada en lo que es en la autoridad de la Biblia y en lo que respecta a la autoridad proveniente de Dios, ¿no? Inspirada por Dios, principalmente la palabra. Aunque podemos valorar que la teología liberal sí nos ayuda a tener un análisis más histórico, eh, crítico de lo que es la escritura, pero nos basamos mucho más en lo que ésta nos dice y nos quiere manifestar a cada uno de nosotros como creyentes. Rechazamos, claro que sí, lo que es la minimización que se pueda dar a la divinidad de Cristo. Y, y claro, y también hay mucha gente que lo que es esta teoría de la libe- liberación que pues, habla acerca de como que le hacen un lado lo que es los milagros o la inherencia que existe en la Biblia actualmente, pero nosotros totalmente estamos a favor de que la Biblia y los milagros y todas las cosas que hizo Jesús en la tierra tienen totalmente, o sea, son reales, sucedieron y son actuales para nuestras vidas. En nuestra enseñanza buscamos principalmente un equilibrio entre un estudio profundo de lo que nos habla las escrituras y su relación y su reconocimiento acerca de lo sobrenatural que es Dios en nuestras vidas. Ok. ¿Y usted cómo cree que ha impactado esta teología, ¿no? De la liberación en lo social y comunitario dentro de su iglesia o dentro de la congregación? Un Claro, ejemplo, bueno, perdón, un ejemplo en los ministerios o proyectos que está haciendo hoy en día en la iglesia, ¿no? claro, bueno, creemos mucho en lo que es la justicia social, lo que es ayudar al prójimo y todo eso. Por esa razón, tenemos ayuda dentro de la iglesia, pedimos a aquellas personas que no tienen, les ayudamos con canasta de amor, vamos a visitar también a aquellas personas que necesitan. Es muy importante esta ayuda. Y bueno, lo hacemos también como parte de los ministerios y como parte, principalmente como parte de la iglesia en general. O sea, esto no es que está un ministerio específicamente enfocado en eso, sino que más bien la iglesia lo hace en forma general. Asistimos a estas personas que estén en momento de vulnerabilidad económica. Bueno, nuestro país conocemos que está en ese proceso y por esa razón nos enfocamos mucho en esto como iglesia, creo y creemos que es importante que sigamos ayudando a aquellos que lo necesitan. Es un deber como cristianos hacerlo. Y claro que sí, también tiene que ir acompañado con un cambio espiritual, porque si es que solo damos y no llevamos la palabra, es lo mismo que no estemos haciendo casi nada, ¿no? Eso. Ok. Otro tema, otra pregunta. Ustedes dentro de la congregación, bueno, es un tema muy delicado, ¿no? Hoy en día, pero ¿cómo tocan el tema de la prosperidad en las enseñanzas y predicación dentro de la iglesia? O sea, ¿influencia esto de la teología que estamos hablando de la prosperidad? Si es así dentro de su congregación, ¿cómo se manifiesta? Y si no es, ¿cuál sería su respuesta? Bueno, en cuanto a la prosperidad. mm, Bueno, creemos que la prosperidad no se enfoca solamente en la parte de las riquezas, sino más bien en un bienestar integral, tanto espiritual, emocional como familiar. Es decir, no solo nos enfocamos en que tenemos que tener dinero para ciertas cosas, sino más bien tenemos que tener una riqueza emocional, espiritual, tenemos que tener familias fuertes, tenemos que ser fuertes espiritualmente, y todo eso nos conlleva la parte de esta prosperidad.
sea, para nosotros creemos que la prosperidad viene de ahí, más no mucho del dinero. Creemos que existe un Dios que nos provee, creemos que existe un Dios que siempre está pendiente de nosotros, pero no es una parte fundamental o en especial en la parte del dinero. Creemos en que la provisión de Dios es real, pero esto no se basa en lo que nosotros podamos, como que un intercambio, qué sé yo, yo tengo esta fe y tiene que Dios darme dinero, sino más bien creemos que a partir de que creemos en Él, Él nos da riqueza más espiritual, emocional o familiar o otro tipo de riquezas que no se basen mucho más en el dinero. Algo así. Ok. ¿Y usted cómo cree que, en qué medida, ¿no? La teología liberal está influyendo en la interpretación bíblica, sí, o en la enseñanza doctrinal dentro de su iglesia, o sea, dentro de la iglesia, cómo ustedes están promoviendo a la congregación en la lectura crítica, contextualizada de la Biblia? ¿Hacen eso o en qué medida lo están haciendo ustedes? Claro, bueno, es importante tener una lectura crítica porque siempre es importante preguntar, siempre es importante decir por qué esto no, por qué esto sí, pero sí debemos tenerlo a llevarnos a una divinidad de la parte de Dios. Creemos que es importante hacer exégesis responsable o no analizar sino un contexto. Entonces, es importante que, claro, que la palabra es usada de una manera, tiene que ser usada más bien de una manera más provechosa en la parte espiritual, de que podamos ser libres a partir de ella, no más bien como una parte como de, de discusión o de pelea, se puede decir, más bien como que algo que nos ayude a seguir siendo fortalecidos en la parte espiritual. Es palabra de Dios, por ende. Nosotros creemos mucho en que toda esta crítica tiene que ir fundamentada y tiene que ser llevada con mucha, no delicadeza, sino más bien con mucho análisis, pero tampoco decir, hacerla a un lado, más bien que nos ayude a tener una reflexión importante dentro de nosotros. Un poquito así. Sí. ¿Usted considera que la teología liberal ha influido en su iglesia dentro de la, o sea, ha abordado la justicia social, la lucha contra la desigualdad, o hay un énfasis dentro de la congregación y la acción social dentro de la comunidad, o no? Eh, o sea, sí, claro que sí. Ahora, es claro que creemos en esta parte, como decíamos, de la acción social, en lo que es la manifestación del amor de Dios, pero no podemos separarnos de que la palabra de Dios es lo que está ahí. Siempre tiene que estar fundamentado en todas nuestras creencias, todo lo que hacemos por ello. Tenemos proyectos, claro, que ayudan a las personas, como les comentaba, acerca de estas personas que no tienen recursos y como iglesia necesitamos ayudarles en la parte de justicia social. O sea, siempre tiene que haber un equilibrio. Ayudar al que no tiene, pero no promovemos una visión que politice, digamos, esta fe o que haga que las personas se hagan unos de más y otros de menos, sino más bien que podamos tener un equilibrio, aquellos que puedan ayudar lo hagan. Se cortó. Algo pasó, sí, parece que Qué raro. mal, pero Bueno, continúa. es Ok, ¿cómo se puede ver, cómo se toca el tema? Esto, como le decía, es un tema muy, como es un hilo muy fino, ¿no? Dentro de las congregaciones, pero ¿cómo se percibe?
esto de la prosperidad dentro de la iglesia. O sea, ustedes lo relacionan con bienes materiales, con prosperidad espiritual y comunitaria, porque usted sabe que esto de la teología liberal a veces, hoy en día se cree que los pastores sufrutan de la gente de la iglesia. ¿Cuál es su punto de vista respecto a esto? Claro, bueno, es complicado a veces que las personas puedan, porque realmente esta teología que ha salido es un poquito nueva, entonces la gente muchas veces llega a ser como engañada o tal vez no se meten mucho a ver lo que están escuchando o leyendo, ¿no? Creemos mucho más en una prosperidad, como le comentaba al principio, de una prosperidad espiritual, emocional y hasta de familiar, más no una prosperidad mucho basada en los bienes. Creemos en que tenemos que tener paz en nuestra vida y tener un propósito y este crecimiento que se base no en nuestro dinero, sino más bien en un crecimiento más allá de eso, porque de lo material, sino más bien de lo inmaterial. Creemos en que la provisión de Dios está ahí, pero es una riqueza diferente a la que el mundo nos puede dar. Ok. Y dentro de la iglesia, ¿ustedes han encontrado desafíos al integrar o rechazar aspectos del tema que estamos abordando, que es la teología liberal? Por ejemplo, ha habido debates internos sobre cómo la autoridad bíblica, los derechos humanos o la ética social. Claro, bueno, principalmente yo creo que este tiempo lo que ha hecho es más con respecto al rol de la mujer, a la ética social y en la interpretación de los ciertos pasajes de la Biblia. Entonces, muchas veces lo que es eso sí se ha visto como como no una discusión, sino más bien como una manera en la cual, cómo debemos fundamentarnos o cómo debemos seguir adelante. Entonces, sí ha habido un desafío de poder integrar este tipo de cosas, porque claro, sabes que la Biblia no nos es muy específica en muchas áreas y entonces como cristianos debemos saber interpretar bien la palabra para no tenerla que tergiversar, sino más bien para poder ayudar. Entonces, es importante tener una base bíblica sólida para que estas influencias externas que han nacido no puedan confundir a la congregación, no puedan confundirnos a nosotros como pastores. Simplemente tenemos que saber interpretarlas bien, como les digo, el rol de la mujer, como qué es lo que esto de la ética social, lo que son las clases sociales, la interpretación de los pasajes bíblicos. Hay que saberlo eh, discutir con sabiduría. Entonces, sí ha habido eso, pero hay que saberlo llevar. Claro. ¿Y cómo usted cree que influye? Porque yo sé que dentro de su congregación tienen la misión y visión, ¿no? De la iglesia. Sí, pero ¿cómo influye hoy en día esta teología de la liberación hacia los pobres y los marginados, ¿no? Que hoy en día ha aumentado bastante en el Ecuador. ¿Cómo se refleja estas prioridades y actividades de la iglesia hacia estas personas? Claro, bueno, en la ayuda que tenemos que hacer hacia ellos, tenemos que basarnos mucho más en lo que está en nuestro nicho que podemos encontrar, eh, en nuestro barrio, en lo que es de nuestra pequeña ciudad, porque esto, esto es muy importante, ya que el amor se ve reflejado en estas acciones. Si no tuviésemos amor, la palabra dice que somos como un metal que resuena, entonces es como que hacemos mucho ruido, pero a la verdad, si es que no estamos ayudando a los demás, no sirve de nada lo que estamos haciendo. Entonces, siempre basarnos en comprender que las personas tienen su necesidad a nuestro alrededor y buscar esa equidad o esa justicia social dentro de lo que estamos, dentro de nuestro nicho, de nuestro hábitat, de nuestro lugar. Muy bien, ya casi terminamos. La penúltima pregunta es, ¿cuál es la postura, sí, de, de ustedes, de la iglesia,
de los líderes y pastores, respecto a la teología de la prosperidad. Hay una aceptación, lo critican sobre esta enseñanza y o sea, en la enseñanza y la práctica diaria, ¿o no? Bueno, rechazamos las enseñanzas externas que conviertan a la fe en un medio para obtener riquezas. Totalmente. O sea, creemos que en la provisión de Dios, pero enseñamos que la vida cristiana también implica pruebas y sufrimientos. La verdadera prosperidad no está en la riqueza, sino en nuestra comunión con Dios, con el prójimo, con esta equidad social que estamos hablando. Poco tan- Ok. Y la última pregunta. ¿Cómo se concilian en la congregación, en comunidad de vida, las enseñanzas sobre la teología de la liberación con otras enseñanzas teológicas, como la teología de la prosperidad? ¿Existe tensión dentro de la congregación, armonías entre estas teologías, dando en el contexto de la iglesia, no dentro de su congregación? bueno, nuestro enfoque yo creo que siempre tiene que estar en Cristo y en su palabra, y el llamado a vivir conforme a su propósito. Entonces, estas teologías, si es que nos ayudan a que lleguemos a esto, a seguir, a ser más como Cristo, a ayudar a las personas, podemos usar ciertas partes, pero si es que ya nos comienzan a desviar de eso, ya no tiene mucho sentido. Entonces, por esas razones, como que tratamos de retener lo bueno y como que rechazar aquello que no nos esté ayudando, no nos permita tener esta conciliación con Dios o con las personas a nuestro alrededor. Nuestra iglesia se enfoca en la teología, en una teología bíblica equilibrada. Tratamos de que las cosas se mantengan en equilibrio, pero siempre viendo lo bueno y siempre haciendo a un lado lo que no está bien. Siempre con sabiduría y siempre con amor, buscando que Dios esté ahí en medio de nosotros y nos pueda seguir guiando en este camino. Y pues le agradezco por el tiempo, por esta entrevista. eh, que Dios les bendiga y les siga usando grandemente dentro de su congregación. Así que voy a parar la grabación porque ya nos quedan pocos minutos, ¿ok? Amén. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias.